Amén. Amén. Vamos entonces a entrar un poquito en más detalles sobre la semana pasada, porque hay cosas que no hablé, sí, y el Señor lo puso en mi corazón, porque a veces, como decía el pastor, no sabemos contra qué estamos peleando, se puede decir, ¿verdad? Humanamente nosotros no podemos enfrentarnos a Satanás, pero sabemos que hay un contrincante, hay alguien que está en contra de nosotros, ¿verdad? Pero también sabemos que Dios pelea por nosotros y que Él se levanta, como dice la palabra de Dios, como un poderoso gigante para pelear por sus hijos. Y ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojitos. Vamos a orar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me dispongo en esta hora. Me pongo delante de ti, Señor, en tu presencia. Y yo te pido, Señor, que tú, como habla esta palabra, Señor, de guerra espiritual, pelees por nosotros, por tus hijos, Señor. Pelees por esta palabra, por lo que se va a compartir, Señor. Padre, te pido que ates en el nombre de Jesús y eches fuera todo pensamiento. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y reprende toda obra de Satanás que quiera venir en contra de nuestra mente, de nuestra alma, que no nos deje estar tranquilos ni entender tu palabra. Yo oro en esta hora, Señor, para que se abran los ojos del entendimiento, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú, Señor, nos redarguyas, pero también, Señor, nos hagas ver lo que no veíamos antes, porque esa es la revelación, Señor, que caen los velos para poder ver lo que antes no veíamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me pongo delante de ti y te pido que tú uses mi vida, Señor, y mi boca para la gloria de tu nombre, Señor, y que te muevas en medio de nosotros. Ata todo espíritu contrario en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, y que tu presencia esté en medio de nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Entonces, yo puse el versículo de la semana pasada y le decía al pastor que lo voy a poner como que fuera ese el versículo clave de lo que vamos a aprender. ¿Sabe por qué? Porque este versículo en Efesios 6:12 habla sobre la guerra espiritual y lo vamos a volver a leer. Y dice así, Efesios 6:12, dice: la batalla que libramos, yo tengo otra versión, no sé si es la que usted tiene, pero puede buscarlo, Efesios 6:12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítame, quiero leer otra versión, a ver. Efesios 6:12. En otra versión dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Entonces entendimos la semana pasada que no batallamos contra las personas, ¿verdad? Sino que hay huestes de maldad que están en contra de nosotros y que vienen a atacar nuestras vidas, pero a veces nosotros pensamos que es la persona y nos equivocamos de enemigo porque pensamos que es la persona la que está haciendo algo en contra de nosotros, pero el Señor hoy nos viene a hablar que no es la persona, es lo que está dentro de esa persona, ¿verdad? Y quiero decirle que Dios creó todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él creó todo. O sea que estas huestes de maldad espirituales, ¿verdad? También Dios las creó. Claro que Dios también los creó.
así como Dios creó los ángeles, como Dios creó todo lo que hay en la tierra, dice la palabra de Dios que Él creó lo visible y lo invisible, o sea, lo que vemos y lo que no vemos, fue creado por Dios. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Dónde lo encontramos? En Colosenses 1:16. Y dice así, anótelo si gusta y después ya lo lee. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Dios tiene control sobre todo, aún sobre las huestes de maldad. Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Y oraba el pastor antes que empezábamos y decía que nos perdonara el Señor si hemos creído que el enemigo es más grande que nuestro Dios. Y claro que no es así, porque aún Dios puede dominar al diablo. Aún Dios domina esas principados y esas potestades, ¿verdad? Por eso se dice por ahí que hasta el enemigo juega a nuestro favor para el propósito de Dios, porque el Señor tiene control de todo y Él los creó. Para Él fueron creadas todas las cosas. Y en el mundo espiritual existen jerarquías o rangos, así como existe en las cosas del Señor, ¿verdad? Rangos espirituales, está Dios, hay ángeles también, principados, ¿verdad? Todo eso. También en el mundo oscuro existen rangos o jerarquías, por ejemplo, en una empresa. ¿Quién manda más en la empresa? Jefe, ¿verdad? Después viene, ¿quién viene después? Ustedes que trabajan ahí en la empresa. El gerente. Después hay otro que es más, un rango más bajito y así, ¿verdad? Así también en el mundo espiritual. Hay rangos grandes, ¿verdad? Pero hay otros que ya son más pequeñitos, pero todo eso también el Señor lo creó y Él lo domina. Amén. Y para que entendamos un poquito, ¿qué es principado? A lo mejor usted puede decir, pero ¿qué es el principado, pastora? No entiendo. Un principado es lo más alto dentro del ejército de las tinieblas. Deriva de un poder directamente de Satanás y son las entidades de mayor rango del ejército de Satanás. ¿Sabía usted que un principado influye en asuntos de la humanidad? Pero a veces pensamos y creemos que el enemigo, decimos, el diablo me está atacando, ¿verdad? Pero ¿sabe que Satanás está preocupado de otras cosas más grandes que nosotros? Y por ejemplo, de destruir ciudades, de destruir naciones. Él quiere destruir eso. Por eso maquina, ¿verdad?, la mente de los políticos, de la gente que están en autoridad para destruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ataca a nosotros? Son demonios, ¿verdad? Porque Él cuando cayó a la tierra, acuérdense que Él cayó con muchos demonios, muchos ángeles que se convirtieron en demonios, ¿verdad? Entonces, los principados influyen en asuntos de la humanidad. Un principado puede tomar un país, una nación, un pueblo. Es un demonio que está entronado en un país. Está entronado, está como ahí sentado, ¿verdad? Y nadie puede moverlo de ahí, solo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que en las naciones se mueven diferentes potestades, diferentes principados? Nosotros, por la gracia del Señor, ¿verdad?, que somos chilenos, venimos de otra nación, pero cuando, por ejemplo, fuimos a Chile,
en el espíritu, se podía sentir en el espíritu lo que estaba pasando en ese lugar, porque estaban pasando situaciones muy difíciles en mi país, que en esos años, ¿verdad? Cuando nosotros nos vinimos, no estaba así tan fea la cosa como está. Nos tocó ir también a Matamoros, y también el Señor, yo le decía a mi esposo, yo siento en mi espíritu lo que gobierna a esa ciudad, a esa nación. Cuando llegamos aquí también, ¿por qué? Porque hay principados que están entronados en esos lugares y no quieren obviamente soltar esos lugares. Pero el Señor nos muestra a través de discernimiento espiritual, ¿verdad? Nos muestra lo que está sucediendo en esos lugares. Y también podemos ver, por ejemplo, cuando estuvimos viviendo en Saltillo. Me pasó algo muy fuerte cuando fuimos a Saltillo la última vez con mi esposo. Y yo le decía, fue un demonio que venía a atacar mi mente y a decirme que me tirara del carro, que me matara. ¿Y sabe lo que entendí? En Saltillo ocurre mucho suicidio. La gente se mata, ¿verdad, Juan Carlos? Tú eres allá. Entonces un principado, una potestad que está ahí. Pero si uno vive de manera natural, uno no se da cuenta de lo que se mueve, sino que en el espíritu uno puede discernir y hacer guerra en contra de eso. Amén, porque usted no le va a creer si viene algo a su mente y le dice, esto no voy a hacer lo que me dice, porque voy a entender y discernir en el espíritu que es algo que no viene de parte de Dios. Amén. Amén, amén. Por lo tanto, la guerra espiritual, todos tenemos que estar preparados para la guerra espiritual. Tenemos que discernir lo del espíritu. Entonces, las potestades son demonios que atacan la mente o influencian a las personas. Por ejemplo, lo que les contaba, ¿verdad? Es una influencia demoníaca que quiere que yo haga algo que a Dios no le agrada, que sabemos que el Señor no está en medio de eso, que no está en medio de lo que estamos haciendo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero decirle que Jesucristo ya venció a los principados y a las potestades. Por lo tanto, ellos no tienen legalidad contra los hijos de Dios. Solamente hay legalidad si yo abro una puerta para que eso entre a mi vida. Solamente hay legalidad si yo dejo que eso, verdad, que viene a atacar mi vida, como le decía, yo cedo a eso, entonces yo le estoy dando una legalidad espiritual. Pero si yo no cedo, si yo no dejo que eso y le hago la guerra, ¿qué es una guerra? ¿Qué es una guerra? ¿Ven? ¿Qué puede ser? Una lucha, cuerpo a cuerpo, es oponerse, ¿verdad? Algo que me hace frente y me quiere derribar. Pero yo estoy ahí firme para que eso no me derribe. Entonces, para estar firme, algo que me traía el Espíritu Santo mientras estábamos en el carro aquí con mi esposo, que nos lo tenía anotado. Para estar firme en medio de la lucha, de la adversidad, en medio de cuando el enemigo quiera venir a atacar nuestras vidas, el hombre y la mujer de Dios, ¿qué tiene? Dijimos el otro día que teníamos, para combatir al enemigo, no tenemos armas carnales, sino espirituales, ¿verdad? Hablamos de la oración, hablamos de la intercesión, hablamos de la alabanza. Pero ¿sabe qué otra cosa tenemos? Que habla el apóstol Pablo, que tenemos la armadura de Dios. Y eso es muy importante. Porque acuérdense que el casco se ponía o se pone, ¿verdad? Porque es algo que no vemos físicamente. Yo no me pongo un casco físico, sino que en el espíritu yo lo tomo. Es algo espiritual que yo no veo, pero yo me lo pongo. Yo me pongo el casco de la salvación.
¿Para qué? Para que cuando vengan dardos del enemigo, ¿verdad? Yo pueda contraatacar eso. Yo levanto y me pongo también el escudo de la fe. Si yo tengo ese escudo abajo en el suelo, ¿qué va a hacer el enemigo? Me va a atacar con las lanzas, me va a derrotar, me va a dañar, ¿verdad? Si yo tengo la coraza de justicia, me va a cubrir. Si yo ando en la verdad, con el cinturón de la verdad, voy a caminar en la verdad y no en la mentira del diablo. Entonces, también el calzado, ¿verdad? Ahí habla de toda la armadura de Dios que está también en Efesios. Después de Efesios 10, si no me equivoco, del 8 al 10. Entonces, sí tenemos muchas cosas con que contraatacar los dardos del enemigo, lo que viene en contra de nosotros. Pero para eso necesitamos ponernos todos los días la armadura de Dios. Amén. Entonces, continuamos. Estábamos haciendo una retroalimentación, ¿ok? Entonces, también vimos la clase pasada que el diablo trató de desacreditar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando engañó a Eva en el huerto, ¿se acuerdan? Vino, la engañó, le habló, ¿verdad? Y Eva se dio a la tentación y comió la fruta prohibida. Entonces la táctica de Satanás a través de los siglos ha sido atacar la palabra de Dios. ¿Cómo le decía? Le decía, ¿acaso Dios te dijo? ¿Acaso será verdad? ¿Qué hace el enemigo? Hace que dudemos de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Él viene para atacar la palabra de Dios, para desacreditar al Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algunos versículos ahora, para darle ya más respaldo a lo que estamos hablando. Entonces, miren. Vamos a ver varios versículos y vamos a ver qué aprendemos acerca de Satanás en los siguientes pasajes, ¿ok? Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 12. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Si gusta usted lo anota y ya yo lo voy leyendo para que vayamos más rápido, porque empezamos hoy día bien tarde. Entonces dice, las que cayeron junto al camino representan a los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón para que no crean y se salven. Entonces, ¿qué aprendemos en esta palabra acerca de Satanás? ¿Qué hace Satanás en la vida de las personas? Aquí está hablando la palabra del sembrador, ¿verdad? Que él sembró la palabra a Jesús. ¿A través de qué? De parábola, ¿verdad? Él estaba enseñando a sus discípulos y le hablaba, ¿verdad? Sobre el sembrador. Y hay una parte que le dice que el sembrador fue a sembrar, pero la semilla cayó junto al camino. Y le explicó a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron, Jesús, ¿qué significa esta parábola? Porque no entendemos. Y él se la explica más adelante y le explica esto. Dice que los que cayeron junto al camino representan a los que oyen, o sea, escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y les quita la palabra, les roba la palabra del corazón para que no crean y se salven. Miren lo que hace. O sea, él viene y nos roba la palabra de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que el enemigo nos roba. Recordemos que el enemigo, ¿a qué vino? Dice, a matar, a hurtar y a destruir. O sea, él vino a robar. ¿Y qué nos quiere robar? Yo siempre les digo, el enemigo no le quiere robar el carro, no le quiere robar, ¿verdad?, las cosas materiales, ni nada de este mundo, sino que él quiere robarte la fe, él quiere robarte la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú no creas. Y mira lo que dice, para que no se salven. O sea, él quiere que todos, ¿verdad?, se vayan al infierno. Eso es lo que él quiere.
Vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, Capítulo 8, versículo 44, por favor. Y dice así, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Es el padre de la mentira. Entonces, ¿qué aprendemos aquí del diablo? Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Que es un mentiroso, ¿verdad? Y es el padre de la mentira. Pero nuestro Jesucristo es la verdad. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso dice la palabra de Dios que el que está en Cristo está en luz, pero el que está, ¿verdad?, en las tinieblas anda en la oscuridad con el enemigo. Entonces, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Por favor. 4, 3 y 4. Sí. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Ok. Dice, si algunos no entienden nuestro evangelio, son aquellos que están perdidos, pues el Dios de este mundo los ha cegado. El Dios de este mundo, no es con mayúsculas, ¿verdad? Porque es un Dios pequeñito. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, ¿verdad? El Dios de este mundo los ha cegado y no pueden contemplar la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos. Cristo es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí del enemigo, de Satanás, el diablo? Debemos cegados. Amén. Que les ciega el entendimiento para que no crean en el evangelio o en la palabra de Dios, ¿verdad? Él ciega el entendimiento. Por eso hay gente que uno le habla de Cristo y como que no ponen atención o todavía dicen, no, Dios no existe, no es real, porque el enemigo les cierra el entendimiento. Vamos a ir a 2 de Corintios, ahí mismo, en el capítulo 11, versículo 3. Y dice así, dice, pero temo que de alguna manera engañados se aparten de la pura y sincera devoción a Cristo, como se apartó Eva cuando la serpiente la engañó. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí del enemigo? Que engaña, ¿verdad? Que como engañó a Eva, también nosotros podemos ser engañados por el enemigo y él viene a engañarnos, a traer pensamientos, a traer cosas que no provienen de él. Esa palabra también se puede traducir como seducir. Sí, ahí lo vamos a ver más adelante. Sí, amén, amén. Que también es astuto, ¿no? Dice ahí. Es que eso digo, eso hablábamos la semana pasada, que el enemigo nos conoce y él anda, dice la palabra de Dios, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él anda 24/7 examinándonos, ¿verdad? Él sabe nuestras debilidades, sabe las áreas que podemos ahí caer. Por lo tanto, lo que dice el hermano, no creo que sí puede ser astuto, pero también nosotros, ¿verdad?, que somos débiles también y caemos en las cosas que él hace. Entonces, que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Amén. 2 de Corintios 11:14.
Dice así, dice, esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Esa la sabemos, ¿verdad? Hasta lo usamos como refrán, se dice. Hasta lo usamos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué podemos ver del enemigo? Que él se disfraza como alguien bueno. Él hace verse como que fuera alguien bueno. Acuérdense que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, el enemigo, ¿en quién va a estar? En una persona también. Y esa persona se va a disfrazar como, o sea, el enemigo va a usar como que fuera algo bueno, ¿verdad? Como que es una persona buena, pero en el fondo es una persona mala. No sé si me hago entender, pero así me lo imagino yo. Incluso en este tiempo estamos viendo que la gente le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Como por ejemplo, no sé, los dos parejas homosexuales, ¿verdad? Y la gente dice, pero si se aman, pero si qué importa si uno no sabe quién se enamora. Yo he escuchado eso, pero en el fondo es el enemigo, ¿verdad? Haciéndonos creer que es algo bueno eso, pero va contra la naturaleza porque Dios no creó a Adán y a Esteban, sino creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Para que procreara, para que se juntaran, para que tuvieran hijos, para que sojuzgaran la tierra, para que administraran todo lo que el Señor le da, ¿verdad? Entonces, hoy pensamos, y el enemigo ha estado haciendo una cosa a nivel mundial, ¿verdad? Para hacernos creer que lo malo es bueno. Por ejemplo, nos vamos con esta gente que lo que le gusta a Marty de los animalistas, ¿cómo se llama eso? De los animales, ¿verdad? Ay, pobre perrito, pero nos da lo mismo que la gente aborte y mate hijos. Entonces, le tenemos más consentimiento, nos da más ternura a un perrito, pero no nos importa que el enemigo siga abortando, siga matando hijos y todo eso. Entonces, hacen ver como que eso es bueno, pero hacen ver como que el aborto y todo es bueno, porque, ay, pobre niña. Sí, lo disfrazan como de justicia, ¿no? Se disfraza como de justicia. Es importante un perro que un hijo. Es más importante ahora un perrito, un animalito que un hijo. Sabemos que ambos son creaciones de Dios y que los amamos los perritos, pero no puede ser más importante eso que la vida de una persona. ¿Sí? No sé si me entienden. Entonces, el enemigo se disfraza como ángel de luz, pero en el fondo está lleno de tinieblas, ¿verdad? Está lleno de maldad, es algo torcido, diabólico. Sí. Amén. ¿Y sabe usted que también nuestro Señor Jesucristo fue atacado por el enemigo? ¿Usted sabe eso? ¿Verdad? Que lo hemos leído muchas veces y lo vamos a ver. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Vamos a comenzar a leer. En el nombre de Jesús. Más Dice, que atacarlo, ahí el texto dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en ese intertanto ahí Satanás quiso aprovecharse de eso. amén, amén. Fue tentado. Vino a traer tentaciones. El enemigo vino a tentar Amén. a nuestro Señor Jesucristo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Él está, imagínense, yo pensaba delante eso, porque decía, ¿en qué momento el enemigo viene a tentar nuestras vidas? Y a veces decimos, cuando estamos en debilidad, de verdad nos sentimos como con situaciones difíciles y todo, pero fíjese que él estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, amén.
y también fue tentado. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a un lugar desolado donde no había nada, ¿verdad? Allí estuvo 40 días y Satanás quería hacerlo caer. Mire, esta versión está bien padre, me gusta. Satanás quería hacerlo caer en tentación. Durante todos esos días no comió nada y cuando pasó ese tiempo tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo, que fue 100% Dios, ¿verdad? Sobrenatural, pero en la tierra también aquí fue hombre. Y por eso nos muestra la palabra de Dios que así como Jesús, ¿verdad?, era 100% Dios, también sufrió de tentaciones y de hambre. Miren, pasó hambre. Vamos a verlo. Durante esos días no comió nada y cuando pasó ese tiempo tuvo hambre. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, lo vino a tentar como vino a tentar a Eva. ¿Se acuerdan? También le dijo: ¿acaso Dios dijo? Pero mi Señor Jesús no cedió a la tentación. Vamos al próximo, por favor. ¿Es el del 4, del 1 al 3? Al 13. Ah, perdón. Voy al 4, ahí va al 4. Dice: Jesús le respondió: la Escritura dice, no solo de pan vivirá la gente. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde allí le mostró en un momento todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. El próximo. Todo esto será tuyo si me adoraras. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén, a la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues en la Escritura dice, Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. Ellos te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Salmo 91. Jesús le respondió: también en la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después que el diablo trató por todos los medios de hacerlo caer en tentación, se alejó de él por un tiempo. Me llama la atención que dice por un tiempo. O sea que el enemigo se aleja de nuestras vidas cuando nosotros somos fuertes, ¿verdad? Y no caemos ante la tentación. Pero después vuelve a venir. O sea, nos deja por un tiempo, pero después vuelve a venir a tentarnos y vuelve a venir a querer hacernos dudar también de nuestra condición de hijos. Entonces, Jesús, ¿cuál era la condición física de Jesús cuando Satanás vino a tentar? De lo que leímos. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo estaba él? Con hambre. Tenía debilidad física. Sí. Tenía hambre. Estaba débil físicamente, ¿verdad? Porque llevaba 40 días de ayuno, dice la palabra. Y tenía hambre. ¿Sí? Entonces, ahí poner ojo, porque estamos aprendiendo la palabra. Entonces, ¿en qué momento, si usted se da cuenta o hace una inspección en su vida, en qué momento viene a atacarnos el enemigo, a traer tentaciones, a venir en contra? Cuando estamos así, cuando estamos débiles físicamente, ¿verdad? O andamos con la pila baja, o espiritualmente ya no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no estamos en todo el ímpetu, la fuerza con el Señor. Viene el enemigo a
tentar nuestra vida para que nosotros cedamos a eso. Imagínense, nuestro Señor Jesús tenía hambre, tenía una necesidad. Y siempre cuando tenemos una necesidad, el enemigo va a poner algo para que nosotros caigamos. Cualquier necesidad, el enemigo va a usar esa estrategia, ¿verdad? Para querer venir a suplir eso que solamente Dios puede suplir en nuestra vida. Entonces, esa palabra tentar se traduce también como hacer caer en una trampa. amén. Porque todo lo que Satanás le dijo no era cierto. Sí. Pero trató de hacerlo caer como en una trampa. Por eso vino de esa manera. La palabra tentar también se traduce como hacer caer en una trampa. Amén. Y es obvio que todo lo que le dijo es mentira porque él es un engañador. O sea, él te va a decir cosas que te van a hacer dudar. Eso es lo que él quiere, hacernos dudar, hacernos caer en la tentación, ¿verdad? Y también se puede decir, como lo que decía el pastor, trampa, pero también es como un anzuelo, como que te tira un anzuelo, ¿verdad? Y a ver si tú muerdes como el pescadito, cuando le tiran un anzuelo y muerde y ya es atrapado. Eso es lo que él quiere. Entonces, ¿a qué deseos apeló Satanás en las 3 tentaciones? ¿A qué deseos de nuestro Señor Jesucristo apeló el enemigo en estas 3 tentaciones? Amén. A ver, al hambre, ¿verdad? Ustedes lo dijeron. Al hambre, cuando le dice, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué le dice eso? Porque sabía que Dios tenía poder, que Jesús tenía poder. Imagínense, era tan poderoso que él lo hubiese podido hacer, ¿verdad? Entonces, él vino a tentar en esa área, en el hambre, pero también a lo mejor para que él abusara y se saliera a lo mejor de la condición como nuestro Dios lo había traído a la tierra. Porque ya iba a ser, si él hacía algo así, iba a ir en contra de lo que el Señor quería, de su Padre quería hacer en la tierra. No sé si me hago entender. Iba a desobedecer a Dios, ¿verdad? Porque iba a querer hacer algo, iba a querer como aprovechar el rango que tenía. No sé si me puedo hacer entender eso. Y a veces también el enemigo, como líderes, ¿verdad? El enemigo también puede venir a tentarnos para querer que nosotros, ¿verdad?, nos creamos lo autosuficiente o más que otros. También el enemigo viene a tentar en esa área de nuestras vidas. También viene a tentarlo en la codicia y en la avaricia. Cuando lo lleva a ese penáculo, ¿verdad?, desde arriba y le dice, mira, todo esto te daré. ¿Qué es lo que viene a querer sacar de nuestro Señor Jesucristo? Que Él codiciara lo que Él tenía. Cuidado con la codicia, con a veces querer tener más de lo que el Señor nos da, cuando el Señor nos dice que debemos contentarnos con lo que Él nos da. Cuando a veces queremos estar en un puesto mayor y nos da lo mismo escalar como sea para llegar a ese lugar. Cuidado con eso, porque eso no viene de Dios, lo maneja el enemigo. La avaricia, codiciar también, codiciar lo que otro tiene. Los celos, la envidia, todo eso no viene de Dios, viene del diablo. Y uno tiene que arrepentirse. Si está en eso, uno tiene que arrepentirse y sujetar la carne a la obediencia de Cristo. Y si es así, uno tiene que decir, Señor, yo batallo en esta área. Yo batallo con la envidia, con la codicia, yo batallo con el egocentrismo, yo batallo, Señor, ayúdame. Porque uno tiene que hablar para que el enemigo no venga a vencerte en esa área. Amén. Amén. Y también, ¿qué quería hacer el enemigo? Que adorara a otros dioses. Que adorara a otros dioses, ¿verdad?
Por eso le dice, si postrado me adoraras. Eso es lo que Él quiere, que adoremos otras cosas, que no es Él. Que adoremos, estábamos escuchando con el pastor, y todo lo que adoremos, ya sea nosotros mismos, o ya sea nuestro cuerpo, ya sea cosas externas, un hijo, una hija, todo lo que pongamos antes que Dios es adoración. Todo lo que entronemos en nuestro trono y digamos, esto es más importante que Dios, es adoración. Pasa a ser algo más importante que Dios. Y Dios no compite con eso. A Él no le agrada eso. No le agrada que adoremos a otros dioses. No le agrada que adoremos a la Virgencita. Que adoremos al ¿cómo se llama cuando le dan aquí ese beso a esa escultura de yeso al niño? Que hagamos todas esas cosas, no viene. Dios no los creó el hombre, y todo lo que pasamos a adorar, que sea creado por el hombre, a Dios no le agrada, porque compite en nuestro corazón con el Señor, y por lo tanto tenemos que arrepentirnos de eso. Amén. Porque si no, también va a ser un área donde el enemigo va a ganar ventaja. Adorar a un artista, por ejemplo, que nos gusta, y lo vemos más grande que a Dios. Eso también es adoración, y a Dios no le agrada eso. Entonces, siempre el enemigo vendrá a tentarnos en estas áreas para que cedamos, sobre todo cuando estemos en necesidad. El enemigo va a acercarnos y va a hablarnos ahí al oído sutilmente. Pero debemos de ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada, que no podemos enfrentarnos y hacer guerra espiritual y decirle, oye, diablo cochino, sal fuera? No, tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios. Porque Jesús a todos le decía, escrito está, pero si no sabemos la palabra, ¿qué podemos decir ante esas cosas? Vamos a ceder, vamos a ser vencidos. El enemigo va a tomar ventaja de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué hizo? No lo venció, no lo pudo vencer a Él. Entonces, querido hermano y hermana, a Satanás se le confronta con la palabra de Dios. Y tenemos como ejemplo lo que hizo Jesús. Yo pensaba y decía, como es Dios, ¿verdad? Que en toda la palabra nos dejó ejemplos. Y esa palabra de Jesús fue un ejemplo para nosotros. Como en la guerra espiritual, cómo tenemos que vencer a nuestro enemigo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Servirle al Señor, no a otros dioses. Es triste ver cuando hay gente que le ha servido al Señor y después de tiempo lo ves y anda sirviendo otras cosas en el mundo. Se lo llevó el enemigo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en sus caminos y a seguirle sirviendo a Él. Y ya para ir terminando, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9. Y dice así, mire, la palabra de Dios hablándonos, cómo tenemos que estar para no ceder a esas tentaciones. ¿Me lo cambió? De versión. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques, manteniéndose firmes en la fe.
Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Poderoso, porque en todos lados a veces decimos, ay, ¿por qué es tan fuerte contra mí el enemigo, la tentación, la guerra? Pero recuerda que en todas partes del mundo están viviendo las mismas situaciones que estamos viviendo nosotros. Todos los hijos de Dios viven diferentes tentaciones, viven diferentes pruebas, luchas. Por lo tanto, ¿qué nos manda el Señor? Que estemos firmes. ¿En quién? En Él. En la roca que es Cristo. Cuando somos vencidos, porque no estamos ahí en la roca, no estamos firmes. Hablábamos la semana pasada que nos compara el Señor como soldado de Cristo. Y un soldado cuando está en posición de firme, ¿algo lo mueve? No, ¿verdad? Ahí está, le puede pasar cualquier cosa. La gente lo puede venir, mover, molestar y todo, y él no se puede salir de ese lugar. Por lo tanto, nosotros así tenemos que estar firmes y alertas siempre, porque nuestro adversario no descansa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos tomamos vacaciones con el Señor, ¿verdad? Ay, pero ¿para qué voy a orar tanto? ¿Para qué tan fanática? ¿Para qué voy a leer tanto la palabra? ¿Para qué? Nos tomamos vacaciones espirituales cuando el enemigo anda ahí buscándonos para querer destruirnos, porque a eso es lo que él viene, a matar, a robar y a destruir. Él no se va a tirar a querer jugar contigo, así como el gatito que quiere jugar, ¿verdad? No, él es como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu vida. Él quiere verte en el suelo. Él quiere verte derrotado y derrotada. Por lo tanto, no juguemos. No sigamos jugando. Estemos firmes en Cristo. Y mientras leíamos eso, me acordé de este versículo, me lo traía el Espíritu Santo y no lo tengo anotado, pero dice la palabra de Dios: estén firmes y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por lo tanto, si yo resisto la tentación y no le doy lugar y lo resisto como que viniera algo a atacarme, ¿verdad? Yo me quedo ahí firme y lo resisto, hago fuerza, a lo mejor me voy a debilitar, a lo mejor las fuerzas se me van a cansar, pero el Señor va a estar contigo, te va a dar la fuerza, Él va a estar atrás tuyo, ahí sujetándote, ¿verdad? Y yo voy a estar ahí firme, voy a resistir. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Va a huir de tu vida. Tiene que huir. ¿Por qué? Porque tú lo vas a resistir y vas a estar firme en el Señor. Amén. Entonces, no tenemos que temer al enemigo, porque tenemos a alguien que está con nosotros y pelea con nosotros. Y nos va a ayudar en el día de la prueba, nos va a ayudar en la situación difícil, nos va a ayudar cuando estemos en la tentación. Él nos va a ayudar porque Él venció. Él venció, por lo tanto nosotros somos más que vencedores por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero si Él no está en nosotros, si nosotros no estamos en Él, no podemos vencer. Porque es por Él que podemos ser más que vencedores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ese versículo lo vamos a escribir con nuestras propias palabras. Pónganlo de nuevo, por favor. Primera de Pedro 5, 8, 9. Y ya vamos terminando. Y vamos a orar para terminar. En el nombre de Jesús. Saludamos a todos los que están viendo. Que Dios les bendiga. Gracias por estar junto a nosotros. Esperamos verles todos los miércoles y los domingos. Reuniones miércoles, discipulado, y los domingos a las 11 de la mañana. Si no tiene dónde congregarse, que tiene un lugar para congregarse. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro 5, 8, 9. Léalo y explíquelo de acuerdo a lo que usted recibe o entiende. Escribirlo con sus propias palabras, o me lo va a decir, ¿sí?
¿Listo? ¿Terminó Jimé? ¿No? Ok, ¿quién terminó? Pastor. Es que Ese texto, resumirlo y que con su propia mirada. ¿O qué entendió usted de eso, verdad? Con su propia palabra. Va a escribir el versículo con sus propias palabras. ¿Quién terminó? Jorge. Otra versión a lo mejor más. ¿Listo? Bueno, Jorge, empezamos contigo. yo puse, hay que tener dominio propio, ya que el diablo, como león rugiente, está en busca a quien devorar. Hay que resistir, así como muchos otros creyentes pasan por lo mismo. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Juan Carlos. Yo puse, debo estar con la guardia arriba, ya que el enemigo está constantemente buscando hacernos caer o hacerme caer. Debo mantenerme firme en la fe y saber que todos mis hermanos tienen esta misma lucha. Amén. Me gustó eso porque la idea es que usted haga el versículo suyo para usted. ¿Sí? Amén. Jiménez. No sé qué es mantenerse firme aunque incluso aparentemente no haya lucha, porque pues es como que si el diablo ve que bajamos la guardia es donde él aprovecha y que todos peleamos una lucha diferente o igual, entonces pues deberíamos de apoyarnos todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bueno. Marti. Yo puse, sostengámonos firmes en lo que hemos creído y tengamos dominio propio. No nos dejemos distraer por lo que hay en este mundo y todos estamos pasando por luchas. Wow, amén. Puros apóstoles, Escribe profetas. bonito ustedes, ¿eh? Amén. Hermano, pastor. Sí, le puse yo, danger, nuestro adversario no para y trama hacernos caer y matarnos. Debemos tener nuestra fe fuerte, pero no eres el único que pasa por eso, sino todos tus hermanos en todo el mundo. Amén. Hermano. Pues estar siempre en comunión con Dios para no debilitarnos y así el enemigo no venga a nuestras vidas, para no caer en tentación, no dar entrada al enemigo y cuando venga todo eso, el Espíritu de Dios esté con nosotros. Amén. Gloria a Dios. La predicadora. Amén, hermano. Siempre estar despierto y atento a cualquier cosa. El enemigo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Cuando uno se separa del rebaño, es más vulnerable a ser atacado. Wow, poderoso. ¿Es verdad eso? Sí, porque cuando está, por ejemplo, en los videos de Discovery Channel, ¿no? Siempre los leones buscan al que está separado y al que está débil. Sí. Entonces, no es conveniente separarse, ¿no? Hay que andar en manada. En manada, exacto. Amén. Siempre hay que andar en manada. Sí. Por eso la ovejita, ¿verdad? El Señor nos compara a la ovejita y a la descarriada, o sea, la que se aisló y se fue sola, fue vulnerable. Y qué importante eso, hermano, porque por lo general, como ovejitas del Señor, ¿verdad? Como todos los que estamos aquí, hermanos y todo, no queremos contar nuestras luchas, porque creemos que nadie nos va a entender o que, ay, ¿cómo voy a contar esto? Me voy a ver débil, se va a notar esto. Entonces nos empezamos a aislar, porque el enemigo te empieza a aislar, o sea, te empieza a traer pensamientos y a hacer creer cosas que no son. ¿Y qué hace eso? Te
te aparta de los demás, te aparta de la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Te aparta de lo que te da la fuerza, porque entre todos, ¿verdad? Somos más fuertes, como se dice por ahí. Que nos cuesta, Entonces, nos cuesta, como dice usted, nos cuesta mostrarnos vulnerables. nos cuesta mostrarnos. Que hay áreas que nos batallamos en esa área y nos cuesta abrir nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Ayúdenme, pastora, hermano, ayúdame en esta área porque soy débil. Sí. Entonces pensamos que nos van a atacar, porque a lo mejor vivimos esa instancia, pero el Señor nos está llamando a eso que dice usted, poder vivir cubriéndonos. Amén. Cubriéndonos. Y ¿sabe qué? Más que eso, a veces pensamos que si porque decimos algo vamos a ser menos espirituales. Sí, Y también. no es así, porque hoy día hemos entendido y me gustó, porque casi todos pusieron eso, que todos viven la misma lucha, que no estamos solos, porque el enemigo eso nos hace creer que somos solos y que lo que estamos viviendo solamente nosotros lo vivimos, pero en todo el mundo están viviendo las mismas situaciones y las mismas pruebas, que todo porque el enemigo usa las mismas técnicas para atacar a todos. Pero el Señor nos va a dar la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Ahí donde está, nos ponemos de pie para orar. ¿Qué le pareció? Gloria a Dios. Poderoso, ¿verdad? Poderoso es aprender que el Señor nos dé la estrategia, las armas. Ya